Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los mayores misterios de la ciencia. A ver, ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? La historia del átomo no es la típica lección de química, ¿eh? Es más bien una historia de detectives que se ha ido resolviendo a lo largo de los siglos, donde cada científico ha ido poniendo una pista nueva y fundamental. Para que nos hagamos una idea, pensemos en algo de ahora mismo. ¿Cómo puede ser que una tecnología tan increíblemente avanzada como una resonancia magnética, que nos deja ver por dentro del cuerpo con un detalle alucinante, tenga su origen, su raíz, en una idea que se propuso hace más de 200 años? Pues esa es la magia de la ciencia. Las innovaciones de hoy en día se apoyan en los descubrimientos del pasado. Y en este repaso vamos a seguir precisamente ese rastro de pistas. Venga, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con la idea original, de hace siglos. Luego saltamos al primer modelo ya científico. Veremos cómo se descubrió que el átomo no era una sola pieza, sino que tenía partes. Asistiremos a un hallazgo que lo puso todo patas arriba. Nos asomaremos al rarísimo mundo cuántico y al final veremos cómo todo esto conecta con la tecnología que usamos hoy. A ver, nuestra historia arranca, como muchas otras, en la antigua Grecia. Allí, un filósofo llamado Demócrito, sobre el año 400 a.C., se hizo una pregunta. Si cortamos algo por la mitad, y luego otra vez, y otra, ¿llegaremos a un punto en el que ya no se pueda cortar más? Él pensó que sí, y a esa partícula final la llamó átomo, que en griego significa literalmente indivisible. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. Desde la pura idea filosófica de Demócrito hasta el modelo matemático supercomplejo de Schrödinger. Cada uno de ellos dio un paso de gigante. Esta cronología nos va a servir un poco de mapa durante el viaje. ¡Vamos a ello! Tuvieron que pasar, ojo, más de 2000 años para que la idea de Demócrito dejara de ser solo filosofía y se convirtiera en ciencia de verdad. Y el hombre que lo hizo posible fue un químico inglés, John Dalton, a principios del siglo XIX. Lo que hizo Dalton fue una auténtica revolución. Dijo, vale, toda la materia está hecha de estas bolitas diminutas e indivisibles. Y no solo eso, sino que los átomos de un mismo elemento son clónicos y se combinan de formas muy concretas para crear todo lo que vemos. Este fue el punto de partida. El átomo era, básicamente, como una simple bola de billar. Pero claro, la ciencia no para quieta, y a finales de ese mismo siglo llegó el primer gran giro de guión. Un físico llamado J.J. Thomson descubrió algo que chocaba de frente con la idea de Dalton. Resulta que el átomo indivisible, pues no lo era tanto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La teoría decía que el átomo era lo más pequeño que existía, pero los experimentos de Thomson con unos tubos de rayos catódicos encontraron unas partículas con carga negativa que eran casi 2000 veces más ligeras que el átomo más pequeño conocido. La evidencia ya no cuadraba para nada con el modelo. Y así se descubrió el electrón. Encontrar esta partícula diminuta con carga negativa por dentro del átomo fue un cambio radical. Demostraba que la bola de billar de Dalton tenía algo dentro, era más compleja. Esto le valió a Thomson un premio Nobel y, bueno, cambió la química para siempre. Entonces, si el átomo no era una bola maciza, ¿cómo era? Thomson propuso lo que se conoce como el modelo del pudín de pasas. Se imaginó el átomo como una especie de esfera de masa con carga positiva, y los electrones negativos estaban pegados ahí, como las pasas en un bizcocho. Fue el primer intento serio de dibujar cómo era un átomo por dentro. El modelo de Thomson parecía tener sentido, pero la verdad es que no duró mucho. Y lo más curioso es que la persona que lo desmontó fue uno de sus propios alumnos, Ernest Rutherford, con un experimento que es, simplemente, uno de los más brillantes de toda la historia de la física. La idea del experimento era bastante simple. Iba a disparar unas partículas llamadas alfa, que tienen carga positiva, contra una lámina de oro finísima. Según el modelo de Thomson, donde la carga positiva estaba esparcida por todo el átomo, esas partículas deberían atravesar el oro sin problemas, como una bala a través de la niebla. El objetivo era en realidad confirmar que el modelo era correcto. Pero lo que pasó fue una locura, totalmente inesperado. La gran mayoría de partículas, efectivamente, pasaron de largo. Pero, para su sorpresa, algunas, muy pocas, rebotaban hacia atrás, como si hubieran chocado contra algo macizo. El modelo del pudín de pasas no tenía ninguna forma de explicar aquello. La propia reacción de Rutherford lo dice todo. Esta frase suya es famosísima y transmite perfectamente el shock que sintió. No es que el modelo necesitara un pequeño ajuste, no. El resultado era tan absurdo que significaba que la idea que tenían del átomo estaba completamente equivocada. La única conclusión posible era radical.
El átomo no era una esfera densa. En realidad, era casi todo espacio vacío. Y toda la carga positiva y casi toda la masa tenían que estar apretujadas en un punto central increíblemente pequeño y denso, el núcleo. Y los electrones pues daban vueltas a su alrededor, como si fueran planetas orbitando un sol. El modelo de Rutherford fue un avance brutal, pero claro, abrió un nuevo melón, un problema enorme que la física de la época no podía resolver. Y para solucionarlo hubo que entrar en el extraño y fascinante mundo de la física cuántica, de la mano de genios como Niels Bohr y Erwin Schrödinger. A ver, aquí está el problema. Todo el mundo sabe que las cargas opuestas se atraen. Entonces, un electrón negativo dando vueltas alrededor de un núcleo positivo debería perder energía poco a poco y acabar cayendo en espiral hasta chocar con él. Si eso fuera así, todos los átomos se colapsarían. Y bueno, es evidente que eso no pasa. Pero, ¿por qué? El físico danés Niels Bohr propuso una solución muy valiente que básicamente rompía con las reglas de la física clásica. Dijo que los electrones solo podían estar en unas órbitas muy concretas, en unos niveles de energía fijos, no podían estar en medio. Y para saltar de un nivel a otro, necesitaban absorber o soltar una cantidad exacta de energía, un cuanto. Esto, de repente, explicaba a la perfección por qué cada elemento químico emite luz de unos colores muy específicos y no de otros. El modelo de Bohr era genial para el hidrógeno, pero se quedaba corto con átomos más complicados. Así que el siguiente y por ahora último gran paso fue dejar atrás por completo la idea de órbitas definidas, como las de los planetas, y aceptar algo mucho más raro: la incertidumbre. El avance final llegó con Erwin Schrödinger, que dijo que la pregunta ¿dónde está el electrón? No tiene mucho sentido. Los electrones se comportan más bien como ondas, y su posición se describe con una especie de nube de probabilidad, que llamamos orbital. O sea, no es una ruta fija, sino una zona del espacio donde es más probable encontrarlo. Y este es el modelo que aceptamos a día de hoy. Bueno, hemos pasado de bolas macizas a nubes de probabilidad. Ha sido un viaje intelectual increíble, pero ¿todo esto sirve para algo en el día a día? Pues sí, y mucho. Volvamos a la pregunta con la que empezamos y veamos cómo estas ideas tan abstractas moldean el mundo real. Las aplicaciones son alucinantes. La tecnología de las resonancias magnéticas se basa en cómo los núcleos de los átomos saltan entre niveles de energía. Una idea que viene directamente de Bohr. Toda la electrónica que usamos, desde el móvil hasta el ordenador, se basa en controlar el flujo de esos electrones que descubrió Thomson. Y la nanotecnología, esa idea de construir cosas átomo por átomo, solo es posible porque el modelo cuántico de Schrödinger nos dice cómo se comportan. Toda esta historia nos enseña que la ciencia es un proceso que nunca termina. Cada modelo fue un paso fundamental, que corregía errores del anterior y nos acercaba un poquito más a la verdad. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la siguiente pieza del puzzle que falta? ¿Qué descubrimiento inesperado como el de Rutherford está a la vuelta de la esquina esperando para cambiarlo todo otra vez? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.